Hola a todos, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo a nombre de Científica Andina. Mi nombre es Jessica Loaiza, especialista de producto del área de postventa. Esperamos que se encuentren bien de salud, así como sus respectivas familias. Científica Andina es una compañía de capitales peruanos que tiene más de 26 años dedicado a las áreas de instrumentación analítica y de diagnóstico clínico. Tenemos una amplia proyección en estos campos debido a la dedicación, experiencia, capacitación constante y compromiso de nuestro personal. Nuestra misión es transferir tecnología y brindar un servicio de excelencia. Esa es nuestra razón de ser. Es por eso que nos hemos visto motivados a compartir con ustedes la información que recibimos de nuestros proveedores. Hablando de ellos, las marcas que representamos son empresas de Estados Unidos y Europa, líderes a nivel mundial, tales como PerkinElmer, Mallistone, Rudolph, Swan, Lactech, Erweca, entre otros. Contamos con un amplio portafolio de productos que le brindan soluciones para distintas necesidades analíticas y clínicas. En Científica Andina siempre estamos pensando en ustedes, nuestros clientes, y sobre todo en estos tiempos de cuarentena que nos corresponde pasar. En esta oportunidad, tengo el agrado de darles la bienvenida a nuestro ciclo de webinars, al que hemos denominado Me quedo en casa con Científica Andina, el cual hemos preparado especialmente para ustedes y esperamos que este, como otros temas que trataremos durante este ciclo de webinars, sean de su completo interés. El día de hoy tenemos la presentación Introducción a la digestión asistida por microondas, a cargo de la ingeniera química Patricia Colonna, quien está encargada del área de ventas, realizando asesoría técnica especializada en las áreas de orgánica e inorgánica a todos nuestros clientes. Cuenta con más de 12 años de experiencia, de los cuales 9 se encuentran con nosotros. Ha trabajado en el rubro textil, así como en laboratorios de ensayo, desarrollándose en instrumentación analítica. A continuación, les indicaré los lineamientos a tener en cuenta en esta presentación. Se les solicita colocar su nombre y apellido, lo cual lo pueden hacer ingresando en la parte inferior a la opción Participantes, en Renombrar. En caso no se encontrara el nombre y apellido, no se podrá hacer entrega de las constancias, lamentablemente. Las consultas se enviarán por interno en el chat, el cual pueden encontrar en la parte inferior de su ventana de Zoom. Estas consultas se recepcionarán durante el desarrollo de la exposición y se responderán al finalizar. Se elegirán las consultas que tienen relación directa con el tema. Cualquier pregunta que involucre otro tema o que merezca una respuesta más amplia, se responderá vía email. A propósito de las consultas, les comento que nos acompañan nuestro gerente de operaciones, ingeniero Locio, y el ingeniero José Muñoz. Se brindará el correo de Patricia para que les pueda formular nuevas consultas si es que las tuviesen. Adicional, mencionarles que durante la exposición se mencionará una palabra secreta, que luego llenarán en la encuesta respectiva. Les reitero que esta palabra es secreta y no está para compartir o colocar en el chat. La encuesta la podrán llenar hasta las 9 de la noche y el link de esta encuesta se colocará al final de la exposición. Sin más preámbulo, cedo la palabra a Patricia. Ok, Jessica, gracias. Hola a todos, un gusto tenerlos nuevamente con nosotros. Hoy trataremos el tema Introducción a la digestión asistida por microondas. Conversaremos de las opciones para la preparación de las muestras, las consideraciones a tomar en cuenta para elegir una de estas opciones y nuestras soluciones para ello. Para los análisis, contamos con diversos tipos de muestras: alimentos, sangre, suelos, agua, minerales, etc., las cuales deben ser preparadas dependiendo de cada una, contará con diferentes procedimientos. Como sabemos,
Para poder analizar en los equipos analíticos, la muestra debe estar en solución, es decir, líquida. Para ello debemos prepararlas. Podemos emplear equipos como las planchas de calentamiento, los hot blocks y la digestión por microondas. Ya preparada químicamente, con el uso de los reactivos, entre ellos ácidos y otros, nuestra muestra en solución pasa a ser analizado por las diversas técnicas analíticas elementales, como son la absorción atómica, ICP óptico o ICP masas. Con ello podremos tener resultados confiables. Para esto, para tener resultados confiables, debemos tener en cuenta cada paso previo a nuestro análisis también. Pero para poder realizar la preparación de la muestra, debemos también hacernos algunas preguntas. Y estas son las consideraciones claves a tener en cuenta. Principalmente, tenemos que saber qué tipo de muestras se desea digestar para mi análisis posterior. Luego de ello, nos preguntaremos cuáles son los elementos de interés e inclusive llegar a saber los límites en concentraciones que se quieren alcanzar. Estas dos respuestas juntas nos darán el resultado de qué tipo de química voy a utilizar, qué ácidos o mezclas voy a usar para mi digestión, así como la cantidad a colocar de peso de la muestra de acuerdo a las reacciones que puedan ocurrir. Contamos con estos equipos para preparar muestras. Están los que realizan la digestión de la muestra en vaso abierto, a presión atmosférica, como las planchas de calentamiento y los hot blocks. Y está también la opción de los digestores por microondas, que para estos equipos es una digestión por microondas en vaso cerrado, donde tenemos el digestor por microondas convencional y el digestión por microondas empleando la tecnología CRC, lo cual veremos al detalle más adelante. Como ya sabemos qué muestras y elementos son de interés, por ejemplo, si vamos a buscar elementos en concentraciones altas, ppm, porcentajes, optaremos por digestiones en vaso abierto. Pero si necesitamos para elementos que se encuentran en ppm, ppbs o ppts, sería optar por la opción en vaso cerrado. Para esto mostraré a continuación las ventajas de los equipos nombrados. En el caso de los hot plates o planchas de calentamiento y los hot blocks, son equipos que trabajan a presión atmosférica en vaso abierto y como ventajas tenemos que son equipos que son de baja inversión, son fáciles de usar y se pueden digestar varias muestras a la vez. Tienen alta capacidad. Pero debemos considerar sus desventajas, las cuales son que trabaja a presión atmosférica, es decir, la presión y la temperatura se ven limitados, por ello las digestiones son largas e incompletas. Hay que estar viéndolo constantemente, adicionando ácidos para evitar que se seque, y ello conlleva a un alto consumo de los ácidos que se utilicen. Y al ser en vaso abierto, los volátiles se pierden. Por ello es importante saber qué elementos van a analizar, por ejemplo, si es mercurio, arsénico u otro. Si uno se los requiere analizar en bajas concentraciones, estos equipos no se tendrían que usar, ya que se perderían en el ambiente. También tenemos los vapores ácidos y corrosivos que son perjudiciales para el usuario. Puede haber posibles contaminaciones entre las muestras y de hecho hablamos de la contaminación misma ambiental. En el caso de la digestión por microondas en vaso cerrado, tenemos las siguientes ventajas. Es también de fácil uso, es rápido, a diferencia de lo anterior, 30 minutos solo el programa de digestión, no se pierde energía, ya que va el microondas directamente a la muestra. Importante ya que no se pierden los volátiles, ya que es en vaso cerrado. Reduce el gasto de reactivos, ya que se coloca desde un comienzo una cantidad que va entre 3,5 y 10 mililitros dependiendo de la muestra.
Se evita la contaminación entre muestras y con el medio ambiente. No hay contaminación para el usuario. Tanto el procedimiento como la temperatura y presión son reproducibles, ya que se sabe qué tipo de muestras se van a trabajar. Y con ello, las cantidades de ácidos, la temperatura y el programa son conocidos. Como es en vaso cerrado, se pueden alcanzar temperaturas superiores a la temperatura de ebullición. Y emplea poca cantidad de muestra, entre 0,1 a 1 gramo. Esto dependerá de la reactividad de la muestra. Por ejemplo, si es orgánico con presencia de grasa, la cantidad a digestar será menor a 0,3 gramos. Aquí vemos información comparativa de tiempos que toma la digestión en vaso abierto con respecto al vaso cerrado, que sería por el uso de microondas, para diversas muestras, y como apreciarán pueden tomar muchas horas para algunas muestras en vaso abierto, pues podría decirse el hot plate o el hot block, y lo cual en el caso del microondas se puede lograr solamente en 30 minutos, ya que es una digestión, como mencionábamos, en vaso cerrado. Al realizar una buena digestión, obtendremos una muestra lista para su análisis, obteniendo una buena recuperación y excelentes resultados. Evitamos también que haya atascos o de realizar limpiezas más frecuentes de los nebulizadores, tuberías, etcétera, de nuestro equipo final de análisis. Aquí hago un paréntesis, indicar que la palabra clave o secreta es ultra wave. Bien, como estábamos viendo, una buena opción es la digestión por microondas. Cuando se tienen diversas muestras con varios elementos, sean volátiles, etcétera, se quiere alcanzar límites bajos, se puede optar por esta opción. Por ello, conversar un poco de qué es el microondas, cómo trabajan también tanto los hot plates y los hot blocks y los microondas, y revisar el trabajo en vaso cerrado para explicar por qué es óptimo y una buena opción. Hablando del microondas, es una energía electromagnética cuyo rango de frecuencia va de 300 a 300.000 MHz. La frecuencia usada en el rubro industrial, área médica y científica es de 915 MHz, 2400 MHz y 5800 MHz. Nosotros para estos equipos mencionados trabajamos con 2400 MHz. Debemos también tener en claro la interacción que tienen los microondas con respecto a los materiales. Entonces, contamos con los materiales que son reflectivos, como los metales, los absorbentes como el agua, y los transparentes como el teflón. Por ello, los vasos que empleamos en estos equipos son de teflón y la cavidad también está recubierta del mismo material. Por ello nos indican que no coloquemos también cosas metálicas dentro de un microondas porque van a reflectar esta energía y puede ser peligroso. Aquí mostramos el calentamiento que se produce en las planchas de calentamiento y los hot blocks, que es por conductividad. Esto quiere decir que el calor calienta primero el material que tiene contacto con la base caliente. Es decir, en este caso, el vaso primero se calentaría y luego que alcance el equilibrio, calentará a los reactivos y realizará así la digestión. Por ello toma mucho tiempo, varias horas, es un método lento e ineficiente. El calentamiento por microondas va directamente a las moléculas, a los reactivos. Aumenta rápidamente así la temperatura y con ello digesta rápidamente la muestra. Es independiente
a la conductividad del material y se realiza un calentamiento instantáneo localizado por estos procesos que ocurren en las moléculas, la rotación dipolar y la conductividad iónica. Ahora, para aclarar las diferencias en vaso abierto y vaso cerrado, mostramos la siguiente gráfica. En este caso, se trabaja con 10 mililitros de ácido nítrico y en vaso abierto de teflón, el cual es calentado a una potencia de 300 watts por 15 minutos. Se llega a una temperatura que está asociada a la temperatura de ebullición del ácido nítrico, 125 grados. No se puede elevar más ya que se trabaja con la presión atmosférica. Estamos hablando de vaso abierto. En el mismo vaso de teflón, calentado en las mismas condiciones, es decir, 10 mililitros de ácido nítrico a una potencia de 300 watts por 15 minutos, pero este caso ya es vaso cerrado. La presión que se genera dentro del vaso ya incrementa la temperatura de ebullición del ácido. A presión está en 25 bar y se puede alcanzar la temperatura más alta como 220 grados. Para entender la química de la digestión, entiéndase como los reactivos a emplear en este proceso. Tenemos acá los oxidantes, se pueden usar ácido nítrico, se toma en cuenta ciertas observaciones. También se usa peróxido de hidrógeno. Para el caso del ácido sulfúrico y el tetraoxoclórico también está prohibido por el uso en microondas, por ejemplo. Entonces debemos tomar en cuenta las características de los reactivos. Acá tenemos a los no oxidantes, como el ácido fluorhídrico y clorhídrico. Su uso dependerá de los elementos que se quieran analizar. Y también se pueden hacer mezclas. Ay, disculpen. Como las que ven ahí, que dependerá del tipo de muestra que se tenga, ¿no? Acá ven muestras orgánicas, muestras inorgánicas, ¿no? Son algunos ejemplos. Entonces, aquí les quiero presentar los equipos con los cuales contamos para digestar muestras, pero mediante el uso de microondas. Dos de ellos utilizan la tecnología CRC, es el UltraWave y el UltraClave, y el más conocido en microondas convencional, el EthoSub. Todos de la marca Milestone, es una marca italiana con muchos años de experiencia en la tecnología de microondas. Comencemos entonces por el equipo EthoSub. Mencionar, como indicaba en un comienzo, es microondas convencional, ya que su uso se limita a trabajar con muestras del mismo tipo en una sola corrida. Es decir, si vamos a digestar aguas, todos los vasos deben estar con este tipo de muestras. Si es minerales, serían también, todos los vasos tendrían que contener mineral, el mismo mineral, para poder hacer la digestión. Ahora vamos a indicar las ventajas del equipo. Estos son los dos tipos de rotores que se pueden escoger. Esto dependerá del tipo de muestra que se tenga. El programa de digestión y otros detalles se pueden ver a través del controlador, el cual es táctil y de fácil uso. Milestone ya ha trabajado con una variedad de tipo de muestras en su laboratorio. Con ello tenemos una gama de aplicaciones donde ya se encuentran los programas y la cantidad de ácido de muestra y de cantidad de muestra también a colocar. Como verán, se tiene ya para alimentos, sangre, muestras ambientales, farmacéuticas, minerales, polímeros, entre otros. Aquí, en esta diapositiva, se ve una de las aplicaciones en agricultura, donde se ve el peso de la muestra, la cantidad de ácidos y el programa en sí de la digestión, tiempos, temperatura.
Esta es una aplicación también que se tiene y los resultados obtenidos de una muestra de referencia. Entonces, si ustedes tienen, dependiendo del tipo de muestra, nosotros podemos ayudarlos y asesorarlos para que tengan un buen programa de digestión. Aquí le doy pase a Jessica. Sí. Buenas noches con todos. Este mensaje es de Científica Andina que queremos compartir. Pueden apreciar a varios de nosotros en esta foto del año pasado, saludando por nuestros 25 años como empresa. Les dijimos al principio de la charla acerca de nuestra misión como empresa y en esta oportunidad quisiéramos que también conozcan algunas de las personas que se encuentran detrás de cada llamada y de cada visita que hacemos. Algunos de nuestros y también de diferentes servicios de postventa que tenemos. Adelante. Patricia, ¿podrías compartir el sonido? Ok, continuamos entonces. El equipo cuenta también, como mencionamos en el modelo ETOSAP, con un sensor infrarrojo en la base con el cual controla la temperatura de todos los vasos. El controlador tiene una salida USB para poder extraer información del programa de digestión si es requerido por el cliente. Lo extrae y lo podemos ver en PDF. Aquí se aprecia cómo realiza el control en los vasos
indicando cuál está en la temperatura requerida mediante el uso de colores. Si es que por algún motivo, como si se colocó mayor cantidad de muestra en un vaso, va a haber una presión interna alta, la cual tiene que ser liberada. Para ello contamos con la tecnología de venteo y resellado, el cual libera la presión, pero en breve se sella. Así evitamos que se estén liberando constantemente vapores corrosivos dentro de la cavidad. Este modelo ETOSAP es versátil, así como se pueden usar con el rotor para realizar la digestión por microondas mediante el uso de los ácidos. Podemos también adquirir otro tipo de rotores para realizar otras cosas, como se indica a continuación. Extracción por solventes, la extracción libre de solventes, hidrólisis de proteínas, evaporación, cenizas. Entonces, dependiendo del tipo de rotor que se adquiera, además del de digestar con ácidos, se tienen que adquirir o considerar ciertos accesorios, ¿no? Como un chiller, dependiendo del, como se dice, de la configuración. Y en esta foto se muestra el equipo, el cual debe ser instalado al costado de una campana de extracción, por temas de facilidad en la operatividad, ya que vamos a usar ácidos. Y los ácidos, obviamente, por seguridad, se emplean debajo de una campana de extracción. Ahora paso a presentar al equipo UltraWave, el cual, a diferencia del ETOSAP, utiliza la tecnología CRC, Single Reaction Chamber, en sus palabras en inglés, que sería cámara de reacción única para realizar la digestión. Para ello, haremos un comparativo con la tecnología basada en rotor, en este caso sería el ETOSAP, por ejemplo, y la tecnología CRC, siendo sus ventajas la calidad de digestión. De hecho, es una calidad de digestión superior que los hot blocks. El menor tiempo de digestión también vamos a obtener. La recuperación completa de todos los elementos, sobre todo los volátiles, y el riesgo de contaminación va a ser bajo. Y las limitantes que vamos a tener es que hay un tiempo que se toma, de hecho, para cerrar, y también hay que realizar la limpieza de los vasos, tapas, con bastante frecuencia. Se tiene que procesar muestras similares y también hay un tema de consumibles. Los beneficios, entonces, en el uso de la tecnología CRC, que sería para los equipos UltraWave o UltraClave, pues son dos modelos, tenemos una productividad incrementada, ya que a diferencia del ETOSAP, de la digestión convencional, vamos a poder colocar diferentes tipos de muestras a la vez en un solo programa. De hecho, hay una facilidad de uso, se refiere a menos manejo de vasos, ya que aquí solamente pesamos en el vaso, agregamos los ácidos y ya queda listo para poder ingresarlo al equipo. En el caso del ETOSAP es diferente, ya hay que colocar más ítems, más accesorios, cerrarlo con un determinado torque o fuerza, y ya recién de ahí vamos a proceder a ingresarlo al equipo. De hecho, hay un mayor rendimiento, se puede obtener mayores presiones, con lo cual hace que sea una mejor digestión. También podemos colocar una mayor cantidad de muestra, dependiendo del rack que se utilice, y de hecho el retorno a la inversión es mayor debido a que hay una mayor productividad y los consumibles con respecto a una digestión convencional son menores. Esta cámara de reacción de reacción única es una tecnología inventada y desarrollada por nuestra representada Milestone por los años 90. Es decir, contamos con la patente. Debido
Esto fue debido a que los limitantes que se tenían con el microondas convencional ya mencionadas anteriormente. Ahí lanzó dos modelos, ¿no? Como les mencionaba, el UltraWave y el UltraClave, que usan esta misma tecnología CRC. Internamente cuenta estos equipos con un reactor de acero inoxidable de 1 litro con forro de teflón sellado. Está diseñado para una óptima distribución del microondas y la potencia a alcanzar es de 1500 watts. Entonces, ¿cómo trabaja este equipo? Primero colocamos, luego de pesar y echar los ácidos, en nuestros vasos la muestra, los tapamos y colocamos en el rack. Y luego esto se sella y pasa al reactor. En el paso 3 se presuriza, ya comienza el programa ya, con gas inerte, en este caso nitrógeno. Y aquí ya se elimina, obviamente, al ser presurizado, la contaminación cruzada. Luego se realiza el calentamiento, se da potencia, microondas, para luego en el paso 5 hacer el enfriamiento y ya estamos posteriormente listos para hacer el retiro de los vasos y poder ya realizar los análisis. A la derecha, acá también pueden apreciar los pasos mencionados, ¿no? Cargar las muestras, se cierra, se presuriza, seguimos el programa mediante también un controlador táctil y después del calentamiento viene el enfriamiento y ya están listos las muestras totalmente digestadas. Como verán, acá se han colocado diferentes tipos de muestras en un solo programa. Aquí vuelvo a hacer un paréntesis para mencionar la palabra clave. Es el UltraWave. UltraWave es la palabra clave. Ya no se volverá a repetir, por favor, de segunda vez. Bueno, continúo. Y aquí, bueno, les muestro el video del equipo UltraWave para que lo puedan apreciar mejor. Como verán, Milestone, bueno, tiene diferentes tipos de los digestores mostrados en esta presentación. Y como verán, ahí está la tecnología de CRC, ¿no? Que es patentada de Milestone. Y tenemos los modelos UltraWave y UltraClave. Ahí están, como verán, los racks que se pueden tener. Ese es un rack, bueno, es un vaso grande para una mayor cantidad de muestra. Y ahí está colocando las muestras ya pesadas y con sus respectivos reactivos. Ahí ya ingresa todo el rack al reactor. Como les indiqué, es fácil, se pesa y se coloca en el rack. No hay que hacer otro tipo de sellado, ¿no? Y como verán, uno puede colocar diferentes tipos de muestras en un solo programa. Y las muestras quedan totalmente digestadas para su posterior análisis. Con este equipo entonces nos olvidamos de escoger el programa por cada muestra. Y aquí usamos un solo programa para diferentes tipos de muestras. Esto es algo importante de tener en cuenta. Bueno, aquí hay un cuadro comparativo donde podemos apreciar sobre todo o recalcar las muestras en 8 horas, ¿no? Como verán,
Esto es en base al rotor de alta presión, es decir, por ejemplo, el Ethos Up, y este es con la tecnología CRC, el modelo UltraWave, ¿no? Entonces, de hecho, podemos tener la misma cantidad de vasos, pero tenemos diferentes tipos de muestras. Entonces, como les estaba ya mencionando, con la tecnología CRC podemos colocar ya diferentes tipos de muestras en una sola corrida. De hecho, también, como les mencionaba, el tema de habilitar los vasos para colocar en el equipo, en el caso del ETOSAP demora un poco de tiempo más por muestra. En el CRC toma menos tiempo. De hecho, igual hay que pesar y echar los reactivos. Y acá obviamente la productividad es mayor, ya que las muestras en 8 horas, por ejemplo, alcanzó a una mayor cantidad con respecto al rotor, ¿no? De alta presión. Entonces, para que lo vean de una manera visual, tenemos que, para hacer una corrida, un programa de digestión para alimentos, necesitamos determinar obviamente los 30 minutos que dura el programa de digestión, más el enfriamiento que puede ser 10 a 15 minutos. Y como mencionábamos, hay que abrir, hay que cerrar, mejor dicho, los vasos, y bueno, cuando termine la digestión, hay que abrir los vasos nuevamente, y todo esto podría decirse que toma 1 hora aproximadamente en total, ¿no? Entre habilitar los vasos y tener la muestra final, ¿no? Con los vasos ya abiertos y fríos. En el caso de mineral, lo mismo, ¿no? Entonces tendríamos acá 1 hora por cada tipo de muestra, ya que la condición es de que para una buena digestión a alcanzar se tiene que colocar las mismas características, las muestras de las mismas características. Y de luego pasamos a nuestro análisis por ICP, ¿no? En el caso del sistema UltraWave que les mencionaba, estas mencionadas, por ejemplo, acá tenemos 3 muestras de alimentos, muestras como mencionadas minerales, todas pueden colocarse en un solo rack, como ven aquí, y colocarse mediante el uso de un solo programa en el equipo UltraWave. Entonces, en resumen, tenemos que la preparación de la muestra es clave para tener éxito en mis análisis elemental, en un análisis elemental, ¿no? Por ejemplo, en este caso, metales, para el uso de absorción, sea horno de grafito o generador de hidruros. En el caso de ICP óptico, ICP masas, de hecho, esto es clave tomar en cuenta, ¿no? La preparación de la muestra es parte del proceso para obtener buenos resultados. Y como se indica aquí, ¿no? El análisis va a ser tan bueno como haya sido también la preparación de la muestra. No olvidar que hay factores a considerar como el tipo de muestra, los elementos de interés, para poder obtener una buena opción de cuál equipo voy a usar para obtener una buena digestión. En este caso sí, nosotros damos, y obviamente por lo que han visto, las ventajas, la digestión por microondas en vaso cerrado es la mejor opción para no perder volátiles. De hecho, también el tema de no contaminación entre muestras, y el tema también de el usuario no se sobrecontamine también con el ambiente, ¿no? No haya contaminación en el ambiente. Entonces, por estas razones, esa sería nuestra opción o nuestra solución. Y imagino hay consultas. Igual aquí les dejo mis datos y estoy escuchando, Jessica, las consultas que hayan de parte del público. Sí, gracias, Patricia, por tu excelente presentación. Tenemos algunas consultas de parte de Gladys Escobedo. Nos dice, con respecto a que hablaste de algunos materiales, entonces ella está preguntando, ¿quiere decir que no se podría hacer una digestión para metales, ¿no? Esto lo aclaró, que se comentó algo de diferentes materiales que actuaban con estos, que pueden ser reflectivos o cuando se usan teflón. Si podrías ampliar a qué motivo te refieres que no se podría digestar metales, por ejemplo, oro, Ya, sí. viruta. Sí, aclarar de que me refería a metales como material, por ejemplo, para los vasos o la cavidad interna, ¿no? Que tenga contacto con el microondas. En sí, como muestras, nosotros podemos digestar en realidad hasta roca fosfórica, por decirlo así, o diferentes materiales, incluyendo aleaciones también, ¿no?
Este sí va a estar dentro del vaso, pero tenemos que tomar en cuenta los materiales a usar dentro como equipo. A eso me estaba refiriendo, porque los vasos tienen que ser, por ejemplo, de teflón, son de teflón, justamente para que esta microondas pase directamente, lo atraviese, porque no va a calentar el teflón en sí, como estábamos viendo, sino que atraviesa el teflón y caliente en sí lo que sí nos interesa, que es los reactivos y mi muestra. Así la muestra va a poder ser digestada correctamente, ¿no? Sí, las muestras pueden ser cualquier tipo, ¿no? Como se estaba mencionando, hay una serie de aplicaciones que ya Milestone los tiene, inclusive, bueno, los que tienen ya cuentan con el equipo EthosApp, viene un USB inclusive con un montón de aplicaciones ya dadas, ¿no? Entonces sí, de repente se entendió mal, pero en sí materiales me refería en sí al equipo en sí, ¿no? No va a ser de, por ejemplo, los vasos de metal, ¿no? A eso me refería. Pero de digestión se puede hacer cualquier tipo de muestra. Ujú, gracias. Otra consulta justo también de Gladys Escobedo. Ella pregunta si los métodos se encuentran en todos los modelos, así ya sean antiguos. Sí hay métodos, inclusive en justo, bueno, a partir de los Ethos App, ya inclusive cuando lo hemos entregado a los clientes los equipos, viene con una tarjeta de parte de Milestone, donde tiene un usuario y una contraseña. Entonces, aparte de que en el controlador hay aplicaciones, a partir de este modelo en adelante ya vienen aplicaciones, ya uno puede ingresar a la página web de Milestone y en sí inscribirse y poder estar ahí con las aplicaciones al día, ¿no? En todo caso, si es un usuario anterior y no tiene esto, se puede conversar con mismo Milestone, ¿no? Para darle una referencia y un usuario en todo caso. Pero en sí las aplicaciones están también en el mismo controlador. Y me refiero a aplicaciones, es el que está el programa, está también la cantidad de ácidos y la cantidad de muestras como referencia que se puedan optar, ¿no? Para diferentes tipos de muestras. Muy bien, gracias, Pati. Tenemos otra consulta. Eh, ¿Cómo es el proceso de extracción por solventes? Ah, ya sí, bueno, se mencionó porque hay un rotor que puede colocarse también en el EthosApp. De hecho, la extracción por solventes hay ciertas aplicaciones para la EPA, por ejemplo, que se utilizan para suelos, ¿no? Entonces, hay una aplicación muy puntual en donde se coloca bueno, una cantidad de un peso de suelo y el solvente, ¿no? De hecho, obviamente el equipo tiene que tener, como les mencionaba ahí, ciertos accesorios, por ejemplo, en este caso, otro sensor de temperatura y un stirring también, porque los solventes en sí no se calientan por el microondas, ¿no? Hay otro sistema ahí que se puede explicar en otra charla, pero sí se puede usar un rotor para extracción con solventes, ¿no? En ese tipo de equipo, en el EthosApp. También hay extracción sin solventes, a esto se refiere para extraer aceites esenciales, por ejemplo. Entonces sí hay una serie de detalles por ahí que se pueden ver. Si hay alguno de interés nos pueden escribir para darle mayor información. Bien, gracias. Bueno, acá hay una consulta de Tania Zambrano. Las diferencias de digestión por microondas en vaso cerrado y vaso abierto, podría de repente apoyarnos José. Buenas noches. Sí, bueno, esa pregunta está más relacionada a la explicación que había hecho Patricia con respecto a los tipos, ¿no? Habíamos visto que las digestiones con vaso abierto eran los que se realizan en las planchas de calentamiento o en los hot blocks, digiblocks, que también nosotros proveemos. Y en el caso de los vasos cerrados netamente para lo que es microondas, ¿sí? Son dos tipos de digestiones diferentes y como ya lo habíamos mostrado, las ventajas de utilizar un vaso cerrado es definitivamente evitar que se pierda la muestra o se pierdan los analitos que pueden, digamos, como el arsénico, el mercurio, ¿no? Que son muy volátiles. Gracias. Ok, gracias, José.
Otra consulta de Omar Flores. Estos equipos permiten controlar la temperatura y, bueno, imagino que dice para poder digestar, ¿no? Mercurio, arsénico, lo que estaba comentando justo José. Los Sí. equipos... Ujú. Sí, sigue, José. Disculpa. Sí, como estaba mencionando, los equipos cuentan con sensor de temperatura para monitorear la temperatura interna de las muestras, ¿no? En los modelos anteriores, bueno, utilizan lo que es un sensor, una termocupla, que va en un vaso de referencia, y actualmente ya están trabajando con rotores, como se había mostrado en la presentación, con sensor infrarrojo, ¿no? O sea, no es la necesidad de utilizar una termocupla, el equipo desde la base ya está monitoreando la temperatura de cada muestra en el rotor, ¿no? Entonces, con eso es un control completo de la curva de calentamiento, la rampa de calentamiento. Gracias. Gracias, José. ¿Vas a reforzar algo o complementar para ti? No, está bien, es lo mismo que Ok, lo que sí. decía José. Ajá. Bien, de parte de Manuel Parihuana, él está, justo como también comentaba de los solventes, ¿qué tipo de solventes se puede utilizar? Y el equipo ha sido aprobado para realizar extracciones con iones en líquidos, imagino. Si nos puedes comentar un poco más, Manuel. Dice qué tipo de solvente se puede utilizar, ¿no? Y el equipo ha sido aprobado para realizar extracciones en líquidos, imagino debe ser. Sí, en Manuel. realidad hay una, como les mencionaba anteriormente, hay una EPA muy puntual, ahorita no recuerdo el número, pero que justamente esa extracción, si no me equivoco, de hexano, se utiliza ahí en ese método, ¿no? Pero en sí también se puede, hay una lista de opciones, dependiendo de lo que se quiera extraer, PCB, pH, ¿no? Dependiendo de lo que se quiera extraer realmente. Entonces, sería más bien saber si es de mucho interés, saber qué es lo que desea extraer para nosotros poder indicarle si se puede realizar, ¿no? Con el equipo, porque en sí no he mostrado los rotores, pero tenemos como 2 versiones más para este caso, ¿no? De extracción. Entonces, de hecho, de ahí pasa su posterior análisis por cromatografía en ese caso, ¿no? Porque estamos ya extrayendo orgánicos. En todo caso, como les decía, si es posible que nos pueda escribir más al detalle el tipo o sea, lo que quiera analizar para nosotros poder ya indicarle, ¿no? De una forma más directa qué es lo que necesitaría, qué es solvente y todo lo demás, el peso, las cantidades, ¿no? Ujú. Bien, Manuel, tienes ahí el correo de Patricia. Podrías hacer de repente algunas acotaciones más para esto. Otra consulta de parte de Carlos Mendoza. ¿A qué presión trabaja el UltraWay? ¿El control de esta presión es vía software? ¿Tienen algún dispositivo de seguridad? ¿Podría de repente contestar nuestro ingeniero de servicios, José Muñoz? Sí, Jessica. A ver, para comentar con respecto a la presión de trabajo, normalmente en el UltraWay se trabaja a 40 bares de presión. Eso va a variar de acuerdo a la metodología, ¿no? Podría ser 30 o en ese rango, 30, 40 bares de presión de inicio. A medida que se genera la rampa de calentamiento y se digestan las muestras, esa curva, esa presión va a variar, va a subir ligeramente de acuerdo a la naturaleza de la misma muestra, ¿no? Para muestras orgánicas se va a generar mayor presión. Con respecto digamos, esa presión se está viendo en la pantalla, en el touchscreen, como se mostró en las fotos, se está viendo en el momento cómo va evolucionando la presión y también se va monitoreando en la rampa de calentamiento. Adicionalmente a eso, el equipo cuenta también con un manómetro visual, ¿no? En la parte delantera del equipo, donde también se va a ir verificando la presión. Y sobre el dispositivo de seguridad, todos los equipos UltraWay cuentan con el dispositivo de seguridad que es a mayor de 200 bares de presión, se libera la presión automáticamente, se abre la válvula y libera la presión. Para mencionar, ¿no? Estás trabajando normalmente en 40 bares de inicio y esa presión puede oscilar hasta 60 o 70 de acuerdo a la naturaleza de la muestra, ¿no? Gracias. Ok, gracias, José. Tenemos otra consulta de
J. Ramírez. En digestión de minerales se sabe que existe proyección de muestras en presencia de carbonatos. ¿Se tendrá algún problema por un exceso de presión en tubo? Esto podría de repente apoyarnos el ingeniero Locio, podría ser, o... Hola, buenas noches. Bueno, al final es exactamente lo mismo que están indicando en las consultas anteriores, ¿no? Lo que pasa es que digamos, el sistema, normalmente tú tienes dos parámetros que tienes que cuidar, ¿no? Que son temperatura y presión. Y que estos varían de acuerdo a la potencia de microondas que se entrega a la muestra, ¿no? Entonces, cuando el sistema siente que hay una sobrepresión en ese mismo instante, corta la emisión de microondas, ¿no? Y entonces, porque eso también, digamos, esa proyección de la cual estás hablando va a generar un efecto, digamos, en la temperatura. La temperatura se va a elevar, justamente porque estamos en un volumen fijo, ¿no? Entonces, y la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Entonces lo que hace es cortar el microondas de modo que ya no se siga calentando más el vaso. Y si hubiera, digamos, sobrepasado la capacidad que tiene el vaso, como dice, tenemos diferentes vasos que ya vieron la presión, en casos, digamos, de muestras que tienen comportamientos extremos, se utiliza el rotor de menos capacidades en número de vasos, justamente para poder soportar mayor presión, soporta hasta 1500 psi. Entonces, va a suceder lo que explicaron también anteriormente, ¿no? Se va a abrir la tapa ligeramente, va a dejar que el exceso de presión salga y inmediatamente se va a cerrar. O sea, eso es lo que va a pasar, ¿no? Esa es la manera que tiene el sistema para protegerse, ¿no? Entonces, no hay posibilidad de que le suceda nada al vaso, porque el vaso tiene la chaqueta que es finalmente la que soporta la presión en los laterales, y hacia arriba está la tapa, ¿no? Entonces, esa es digamos, la única vía, es hacia arriba. Ok, gracias. Ok, gracias, ingeniero Locio. De parte de Neri, ¿se puede digestar muestras de suelos en menor tiempo? En el método EPA, para suelos se requiere 3 horas, agregando ácido nítrico, peróxido de hidrógeno y ácido clorhídrico. Patir, ¿podrías Sí, sí. comentarnos? Sí, en realidad sí ya hemos venido trabajando con clientes este tipo de muestra de suelo justamente en la EPA, creo que indica también un peso de 0.5 gramos. En este caso se le hizo saber al cliente que el peso, en este caso para el equipo, en el rotor de mayor capacidad, el Maxi 44, justo 44 vasos, se podía colocar 2.5, 0.25, ¿no? 250 miligramos. Entonces, con eso y también los ácidos, en realidad todo, como les decía en un inicio, en el programa puede ser 30 minutos de la digestión, pero son de 10 a 15 minutos de enfriamiento y otro tiempo más que considerar entre abrir y armar los vasos, ¿no? Justamente como hablaba el ingeniero Locio, las chaquetas, las tapas, todo eso toma un tiempo también y podría decirse que todo ello toma 1 hora. Y en 1 hora ya tendrías tus muestras digestadas. Ok, gracias, Pati. Hay una consulta de Katia Ávila. En el caso de usar el Etosap, mencionó que se tendría que usar otros accesorios. Para el caso de hidrólisis de proteínas de cenizas, ¿qué accesorios usaría, no? Es lo que imagino está preguntando. Allá sí, de hidrólisis, justamente tenemos, se necesita un chiller, por ejemplo, adicional. En sí, el rotor también necesita otros accesorios pequeños que son como una especie de viales donde colocar la muestra. Y también necesita el uso del gas nitrógeno. Entonces, como les decía, justamente cada rotor, dependiendo de lo que se quiera realizar, necesita algunos accesorios adicionales, ¿no?
En este caso, hidrólisis serían esos. Y a mencionarles cenizas, ¿no? El de cenizas necesita obviamente el rotor. Lo que pasa es que nosotros tenemos un equipo que se llama el Pyro, que es más o menos en características lo mismo que el Etosap, pero viene en color rojo en la parte superior, pero en sí ahí pueden ingresar 3 tipos de, por decirle, rotor, ¿no? De alguna forma, ¿no? En la cavidad. Hay 3 opciones realmente, pero si estamos hablando del Etosap, por el tema de flexibilidad, podemos usar uno de cenizas, pero que puede ingresar más o menos 5 crisoles nomás, ¿no? Entonces sería cuestión de evaluarlo. Como se dice, para cada tipo de cliente y requerimiento, o sea, hay que especificar y verlo con detalles, ¿no? En todo caso, para que lo puedan revisar con más detenimiento. Si es mucho, si es de interés y quieren corroborar de repente también tiempos, porque la idea con el microondas es ahorrar tiempo. En el caso de cenizas hay muestras que toman horas, muchas horas, hasta días creo. Y con la idea del microondas es hacerlo en minutos, ¿no? En 40 minutos, en mucho 1 hora, ¿no? Entonces, eso sí es bueno tomar en cuenta y sería bueno evaluar el tipo de muestra y todo ello, ¿no? Ujú. Muy bien. Gracias, Patricia. De Nancy Ponce, ella está preguntando acerca de un costo aproximado para muestras minerales. Sería que te contactes de repente, Nancy, con Patricia para este dato. Y otra parte de su consulta es, ¿se requiere gas nitrógeno para esta aplicación? Gas nitrógeno para la aplicación de, Para minerales, muestras minerales. para digestar con ácido, no. No, Dependiendo del equipo, ¿no? Acá, está preguntando para gestión de UltraWeb. puntos de cobre. Ah, Nancy Ponce. Sí. ¿Me escuchaste, Pati? Gestión de cátodos de cobre, directamente. Para la digestión de Entonces, cátodos de cobre. creo que la pregunta va por el lado del UltraWave. En el Sí. momento de UltraWave lo hizo, me parece. Ya, ok. Sí, en el caso del UltraWave, este equipo sí necesita, como se dice, presurizar con gas inerte, en este caso es el nitrógeno. Sí necesitaría consumible, podría decirse adicional, ¿no? Este gas para el uso del UltraWave. Y claro, ella justamente consultaba si esto se podía hacer en digestión para cátodos de cobre, ¿no? Estaba consultando de forma directa en esto. Okay. Muy bien. De parte de Gladys Escobedo, se dijo que mediante microwave las repeticiones van a salir iguales. ¿En qué casos no sería así? El ingeniero Locio de repente nos puede apoyar en esto. Yo no veo razón por qué no salgan las repeticiones iguales, porque eso depende solamente del peso de la muestra, de la cantidad de ácidos, exactamente son los mismos. Entonces no debería salir diferente en ningún caso, ¿no? Sobre todo porque este equipo monitorea la temperatura en todos los vasos, ¿no? Entonces no hay forma de que de repente antes, si tú colocabas en el vaso de referencia y te equivocabas y ponías otro peso o otra matriz de ácidos, entonces ahí sí podría haber alguna diferencia, ¿no? Pero en este caso, como se monitorean todos los vasos con este equipo, no hay ningún problema de ese tipo, ¿no? Solamente podría ser un error humano como digo, de preparación previa. Sí. Muy bien, gracias, ingeniero Locio. De parte de Cristian Contreras, ¿los microondas convencionales son controlados por potencia, temperatura o presión? Además, para el caso de sobrepresión, ¿cómo funciona el sistema tal que evite explotar? Patricia. Sí, bueno, en realidad el equipo controla la temperatura y va dando conforme necesita incrementar la temperatura de la potencia, ¿no? Como ya se había indicado antes, si hubiera algún tipo de reacción exotérmica, que generalmente pasa con
muestras que tienen mucho material orgánico. En ese caso, el mismo sistema baja a cero la potencia, o sea, retira la potencia para que no se siga incrementando la temperatura y pueda pasar algo más. Eso es lo que hace como un tema de seguridad, ¿no? Luego de que la temperatura está controlada, podemos continuar, sigue dándole, alimentándole de potencia para que siga todo el programa en general, ¿no? Que se ha dado por los tiempos. Ese es un tema, y el otro es de que si en caso hay una sobrepresión en el vaso, porque la idea es de que para no perder volátiles, obviamente el vaso no se debería abrir, ¿no? Para eso tenemos que tener en cuenta el peso que se coloca de la muestra, que va a variar por las características de estas muestras que se coloque, y la cantidad de ácidos, ¿no? Entonces, si ponemos por ahí, como dijo el ingeniero Locio anteriormente, un peso mayor por error humano, puede haber dentro de la reacción que pase dentro de los vasos y el calor, puede abrirse el vaso, ¿no? En este caso, lo que tiene, como les había mostrado anterior en las diapositivas, nosotros tenemos la tecnología de sellado y venteo. Entonces, se realiza un venteo, se abre la tapa y se libera presión. Pero en este caso de nosotros, cuando ya se liberó la presión del vaso, se vuelve a sellar, ¿no? O sea, no está emitiendo, porque acuérdense que la reacción sigue, ¿no? Entonces, no va emitiendo vapores ácidos ni corrosivos al ambiente de la cavidad interna del equipo, ¿no? Esto por un cuidado en sí del equipo, ¿no? Como hardware. Entonces, esto sí ayuda bastante para, si en caso pasara eso, ¿no? Porque puede suceder, pero no hay problemas de que haya una explosión ni nada de eso, ¿no? Porque ya se libera la presión de esa forma. Ujú. Muy bien, gracias, Pati. De parte de Edwin Ortega, para esta digestión por microondas, ultrawave o ETOSAP, en digestión multiácida de muestras geoquímicas, ¿ya no se usaría el ácido perclórico, sedimentos con alto contenido de orgánico y para muestras muy concentradas de silicatos? Sí, el ingeniero Locio de repente nos puede compartir acerca de estas aplicaciones. A ver, en lo que normalmente se recomienda en microondas en general son combinaciones de ácido nítrico, ¿no? Donde se puede utilizar peróxido de hidrógeno para acelerar la reacción, digamos, de los ácidos con los materiales, ¿no? En algunos casos, que son pocos, se puede usar inclusive hasta fluorhídrico, que es lo que normalmente se recomienda, ¿no? O sea, fluorhídrico, nítrico, o sea, pero normalmente, digamos, dependiendo del tipo de muestra, se puede aplicar, digamos, cualquiera de esos ácidos, ¿no? Ahora, la ventaja del sistema de microondas es que por ser un sistema de vaso cerrado, la cantidad de ácidos que yo uso es muy pequeña comparativamente hablando con lo que yo haría en un sistema de vaso abierto. Entonces, por ahí es que hay mucha facilidad y si no revisa, digamos, el libro de métodos en todo caso, o los métodos que tiene los equipos para los diversos materiales, la mayor parte de ellos están considerando solamente ese tipo de ácidos, ¿no? O sea, no hay mucha, digamos, tener que utilizar otros tipos, ¿no? Muy bien. Gracias, ingeniero Locio. De parte de Carlos Alberto Sánchez, ¿se podría usar microondas para una extracción de aceites y grasas en suelos? ¿Y qué IR recomienda? Creo que acá el IR no lo estoy entendiendo. Si Carlos me puede comentar de repente más abajo, pero bueno, vamos contestando si se puede usar para una extracción de aceites y grasas en suelos. Esta es una aplicación para extracción y si lo tenemos, con Pati, ¿tienes la foto del Fastec 24? Ahí, no. Bueno. A la mano no.
Sí, pero a ver, para Carlos, esta es una aplicación que nosotros tenemos ya resuelto de parte de Milestone, es decir, está toda resuelta completa, no habría ningún problema, ¿no? Y el rotor que se usa se llama Fastech 24. Voy a continuar con las preguntas de parte de Neri. ¿Puede aplicarse también para digestión de suelos para análisis de mercurio? Sí, Ujú. justo el mercurio es uno de los elementos que se pierden rápidamente. Justo sí, peor en calentamiento, en hot plugs o hot plates, ¿no? El mercurio se va, no hay buenas recuperaciones posteriormente en los análisis. Y en este caso, sí, lo recomendable para mercurio, este tipo de elementos, es usar una digestión en vaso cerrado, ¿no? Y justamente lo que mencionábamos es por microondas, ¿no? Sea en el tipo de muestras que sea, ¿no? Por eso les indicaba que es importante saber el tipo de muestra y también los elementos que uno va a analizar, ¿no? Si está el mercurio, de hecho, en bajas concentraciones, que estamos hablando de medio ambiente, alimentos, ¿no? U otro, de hecho, se necesita usar ese tipo de equipos para tener un buen resultado final en el análisis. Sí, gracias, Patti. Igual de parte de Nancy, otra consulta, ella está haciendo ¿se puede utilizar el microondas UltraWave para digestión de sólidos y residuos peligrosos, sólidos o líquidos? ¿Cuántas muestras por batch y la máxima capacidad tiene el equipo? Sí, ¿Patti? el equipo tiene varios racks, como vieron en el video. Sería cuestión también de ver cada tipo de muestra que tiene. Pueden ser 15 también, como vieron en uno de los racks es de 15. Hay otro de 22, pero depende de cada rack también el peso que se quiera colocar, ¿no? Por eso dependería mucho de los tipos de muestras que tenga. Si son variadas, sería bueno que nos escriba para ya darle una configuración determinada, pero sí se podría realizar la digestión ahí, no hay problema. Ok, gracias, Patti. De parte de Cervantes Salinas, ¿qué tan robusto es el UltraWave a fallas? Y si hay repuestos, porque en una empresa tenían un microondas, se malogró un componente y nunca más pudieron repararlo. De acá nos puede de repente apoyar José. Y Jessica. Bueno, el equipo UltraWay es muy robusto para el uso de la digestión de las muestras, los tipos de muestras que tengan los clientes, pero siempre es bueno, digamos, comentar algunas prácticas buenas para su mantenimiento, ¿no? Es, por ejemplo, después de las lecturas, después de las digestiones, como utilizan mucho ácido como para sus digestiones en algunos casos, ¿no? Siempre es recomendable hacer su limpieza del reactor. Entonces, si se realiza, digamos, el mantenimiento periódico, los cuidados respectivos con el equipo no va a sufrir ningún inconveniente. Y con respecto a los repuestos sí contamos con lo que normalmente se consume, ¿no? Si un equipo de digestor por microondas, lo que va a consumirse son los magnetrones, que normalmente serían los consumibles a largo plazo que se cambian, ¿no? Gracias. Gracias, José. Y Sí, y más bueno, bien, adicionalmente, claro, añadir en esto de que todo eso que indicó José, en la parte, se les indica, ¿no? En las capacitaciones, ¿no? A nivel usuario, tener en cuenta esas buenas prácticas para tener el óptimo cuidado del equipo, ¿no? Ya que la idea es que dure, ¿no? Por largo tiempo, ¿no? ajá, muy bien, Patti. Y también añadir que nosotros trabajamos de la mano con justamente la marca, esta UltraWay Ethos, los microondas, es de Milestone. Y como pudieron ver en nuestra presentación de intermedio, estamos muy cercanos a ellos, al proveedor directo. Entonces, cualquier inconveniente de nuestra parte, ellos están para poder apoyarnos, tanto así en el soporte analítico, así también como de repuestos y todo eso, ¿no? Estamos muy cercanos a ellos para poder apoyarlos a ustedes directamente. Uh-huh. Bien, acá hay una consulta de Raúl Berrospi.
acerca de si se puede digestar para analizar manganeso, que sí habría que conocer qué matriz estás queriendo digestar, pero dicho sea de paso, o sea, hay muchas recetas que tenemos, aplicaciones que están ya preparados para hacer análisis de manganeso y de otros elementos, ¿no? Y también comentarles, dicho sea de paso, esto, que lo usual que solemos hacer en planchas, que se usan 2, 3 ácidos, en estas digestiones por microondas van a ser diferentes. Podemos disminuir de repente solamente a un solo ácido, incluso o a dos, y el tiempo siempre van a ser totalmente superiores, ¿no? Me refiero a eficiencia, ¿no? Las planchas usualmente son de 8 horas, aquí van a ser de 2 horas, una hora exagerando. Ok. De parte de Luis Payani, ¿qué métodos estandarizados hay para la digestión de muestras ambientales de agua? Pati, de repente nos puedes apoyar con esto. Sí, cumplimos con algunas normas EPA, también ASTM, para cumplimiento justamente de lo que es todo el tema medioambiental, ¿no? Así sí tenemos ya normas estandarizadas, te las podemos pasar, si no por correo, si nos permite, para que lo tengas al detalle, ¿no? Pero todas ya, por si acaso, como son conocidas, vienen programadas ya en el mismo controlador, ¿no? Y Pati, acá tengo a la mano, es la EPA 3015. Bueno, en realidad hay varias EPAs, ¿no? Pero está, digamos, la que es en acuoso es la EPA 3015, también cumple la EPA 3051, la EPA 3052, y bueno, y otros que ya son estándar methods, ¿no? Sí. Ajá, sí. Bien, gracias, ingeniero, gracias, Pati. De parte de Claudio Serapio Mata, ¿cuál es el tiempo óptimo para digestión en frutas y vegetales? Ya que la digestión se realiza con 5 mililitros de ácido nítrico. ¿El tiempo variaría según la cantidad de tubos? Lo puedes, ¿tú me apoyas Pati o ingeniero Sí. Locio? Sí, en realidad el tiempo del programa generalmente va a ser 30 minutos, así hasta que suba a una temperatura óptima y permanezca esa temperatura que va más o menos entre 180 o 200 grados, no pasa de ahí, ¿no? Realmente. En el caso de ese tipo de muestras que comenta, que son alimentos, sería lo mismo, lo único que sí habría que ver bien, en los tiempos sería lo mismo, ¿no? Pero habría que ver bien el tema del peso a ingresar y en sí solamente sería un solo ácido, ¿no? Yo creo que Jessica tienes Sí. por ahí A ver, ese dato. en lo que justo la inquietud de Claudio, por lo que veo, es que si va a aumentar el tiempo, si es que tenemos Por más los cantidad vasos. de muestras, ¿no? Ajá. Entonces, no, el tiempo va a ser el mismo, así tengas una muestra o tengas las 15 muestras que se recomendaría para este tipo de matriz, frutas vegetales, el SK15. Entonces, ¿qué es lo que va a variar internamente? Va a ser en el método de la potencia. La potencia, y también esto va a trabajar el equipo de forma automática, ¿no? O sea, no va a ser necesario que de repente tengas que controlar eso en el método, simplemente se coloca un rango y el equipo automáticamente, debido a la cantidad de vasos, va a tomar la potencia necesaria. Y los tiempos van a permanecer tal cual es el método. Uh-huh. Y acá también comentaba que se usa 5 mililitros de ácido nítrico. Sí, es probable que sea esa cantidad para estas matrices. A ver, acá hay otra consulta de Cristian Contreras. En el caso de cátodo de cobres o especies muy puras, por lo general los vasos de teflón tienden a contaminarse. Esto se resuelve al tratamiento de la postdigestión, lavado, secado, como también separar un uso de vasos exclusivos para muestras de cátodos.
Bueno, acá él al parecer tiene esta metodología. Creo que también el de antes fue el que preguntó del cátodo de cobre. Bueno, lo que yo le puedo comentar es que los materiales de teflón, sí es cierto, con el tiempo tienden a absorber más que todo los vapores nitrosos, ¿no? Y la limpieza, hay una metodología para hacer la limpieza profunda de estos materiales, que es colocar en las estufas, ¿no? A una temperatura de 200 grados aproximadamente. Y con esto se hace una limpieza. Entonces, si de repente tienes estos problemas, Cristian, podrías escribirnos, por favor, al correo, ahora de punto inicial con Patricia, para poder resolver más dudas que podrías estar teniendo. Ok. Otra consulta de Erika Aliaga. ¿Se puede realizar la digestión para la matriz de agua específicamente en mercurio? Si es así, ¿qué temperatura es, sabiendo que el mercurio es volátil? Ya, Ahí ok. es. Ujú. ¿Lo comento? Bien. Sí. Lo que estoy observando, bueno, también hay varias consultas de mercurio, ¿no? Justo lo que había comentado Patti en la presentación es que este equipo, esta técnica es bastante versátil en la forma como es todo el sistema. Es decir, que los vasos sean cerrados, el material que representa todo esto hace posible que el mercurio no volatilice. La temperatura que está programada en el método usualmente está en 140, 150, hasta 180 grados centígrados. Y esto no quiere decir que, bueno, sabemos que el mercurio va a volatilizar a más de 70 grados ya, pero no va a volatilizar aquí porque justamente es todo el sistema, ¿no?, el que va a apoyar en que no volatilice. La temperatura en el programa está en 150, 180, como les digo, pero no va a volatilizar porque vamos a tomar este sistema que está midiendo temperatura y presión internamente y no se va a perder, ¿no? Ok. Tengo más consultas. De parte de Luis Payani. ¿Es posible verificar la temperatura de digestión mediante un termómetro de radiación infrarroja calibrado mientras el equipo está en uso? ¿Nos puede apoyar José? Sí, sí. Bueno, para comentar, una vez que el equipo está en uso, no es posible realizar la medición de la temperatura de los vasos, ¿no? Porque por el hecho de que ya se está generando las microondas para el calentamiento. Pero lo que sí nosotros realizamos en las instalaciones y en los mantenimientos preventivos es la calibración de sea del sensor de temperatura por termocupla o por el sensor infrarrojo. Para ese caso se utiliza un calibrador, ¿no?, especial con el que contamos y con el que verificamos que la ganancia y, digamos, la operatividad de ambos sensores de temperatura estén en correctas condiciones para su uso. Gracias. Ok, gracias, José. Otra consulta de Luis Enrique Dionisio. ¿Tienen referencias de materiales de referencia para análisis de minerales que se usen para digestión por microondas? Porque generalmente sus referencias se basan en análisis por vía húmeda, rayos X o fusión. Gracias. De parte, yo lo que he podido apreciar de parte de mismo Malisto, ellos nos dan como algunos ejemplos de materiales de referencia. En este caso que estás comentando de minerales, no recuerdo exactamente, sí, he visto, sí, pero no recuerdo exactamente cuál es, ¿no? Pero sí, Maliston ha hecho algunas pruebas con materiales de referencia para minerales. Podríamos buscar esta información para poder Enviársela, claro. pasarte, Luis. Uh-huh. Sí.
de parte de Heidi, ¿cuál es el tiempo de vida de los vasos de teflón que se utilizan en el equipo? Ingeniero Locio, ¿nos podría apoyar en esta consulta? Ok, bueno, como todo en la vida, todo depende de cuánto se use y cómo se ha tratado al final, ¿no? Entonces, no hay establecido, digamos, un tiempo de vida, ¿no? Porque va a depender mucho de cuánto tiempo lo utilicemos realmente, ¿no? Entonces, una respuesta así exacta no se puede dar, porque también va a depender, como decía, del tiempo, del tipo de muestras que se digesten, ¿no? Hay muestras que son, como dice, generan mayor reacción, por lo tanto, igual, si bien es cierto que las chaquetas soportan la presión, pero internamente igual el teflón tiende a moverse, digamos, ¿no? A tratar de expandirse, pero no va a poder. Entonces, eso igual lo va desgastando en el tiempo, ¿no? Entonces, realmente, o sea, cuando uno evalúa, digamos, dependiendo del número de muestras, dependiendo del tipo de muestras, porque son muestras más reactivas, más difíciles, en realidad, la mejor solución es ir por el lado del ultrawave. Porque el ultrawave yo lo puedo usar con tubos cualquiera, o sea, no tengo, digamos, el tema del mismo vaso de teflón que deba soportar. Lo puedo usar con tubos de teflón también igual, o en todo caso con tubos de vidrio, inclusive si es que es que no tengo ningún problema con algún tipo de contaminación que me pueda traer el vidrio, ¿no? Y descartarlos también. También mencionarles que existe, digamos, unos tubos de vidrio que se pueden colocar dentro del mismo vaso de teflón, ¿no? Entonces eso se llaman insertos. Entonces los insertos a mí me sirven para también hacer, digamos, utilizar menos ácido, ¿no? Y poder tener, digamos, algo que sea fácil de lavar, ¿no? Los insertos son de cuarzo, normalmente, ¿no? Entonces, son más fáciles, digamos, de que dure y el vaso y no va a sufrir la contaminación, digamos, el teflón ni nada de eso, ¿no? Ok. Bien, gracias, ingeniero Locio. Y bien, estas son todas las consultas que tenemos. Muchas gracias por su asistencia. Estamos poniendo el link para que puedan ingresar a la encuesta. Voy a volver a repetir la palabra secreta. Es ultraweight. Justo Patricia comentó acerca de este modelo que tenemos de microondas. La palabra secreta es ultraweight. Gracias y Hay una tengan... última pregunta de Heidi. O sea, Sí, verdad, acaba de llegar. Ok, entonces la vamos a hacer. Heidi dice, y en todo caso, ¿qué cuidados se deberían o recomendar para los vasos de teflón para poder prolongar su tiempo de vida? Bien, los cuidados justo, bueno, son parte de la capacitación que se da y que siempre suelo mencionar, es que el lavado se hace el mantenimiento después de cada uso, son de dos formas que se puede hacer, ¿no? Una que se puede dejar, la que es la clásica, se puede decir, se deja remojando en remojo con ácido nítrico, que puede ser de 8 horas aproximadamente a más, u otra que es rápida, se echa 50% de ácido nítrico y agua, y se hace como una digestión parecida, ¿no? Es un procedimiento parecido dentro del equipo, ¿no? Estos dos cuidados. Y además de eso, lo que comenté también, cuando ya observamos que están los colores rojizos, naranjas de las digestiones ya que se van acumulando, ¿qué se puede hacer en una estufa a 200 grados aproximadamente? Esos son los cuidados que hay que tener, además también de otras cosas más que podrían generar problemas en los vasos, que son cuando son los pesos de repente que se puedan colocar en estos vasos, ¿no? O sea, que digamos que
lo usual es que me recomiende 0.25 gramos y exagero en los pesos y ciertos materiales. Pero esos son detalles ya un poco más específicos, entonces lo usual es este lavado que les estoy comentando. Bien, eso creo que era la respuesta a esta consulta, y comentarles, ya les he pasado este link de la encuesta, también les comenté la palabra clave, y bueno, que tengan muy buenas noches. Patricia, tus palabras para despedida, ingeniero Locio, Sí, José. sí, Ujú. bien, gracias a todos por su atención. Los esperamos, mañana creo que hay un foro de la cromatografía y bueno, los esperamos que seguimos con estas charlas. Espero que haya sido de su interés este tema, ¿no? Cualquier cosa, ahí están mis datos y cualquier duda estamos atentos a poder ayudarlos. Sí, muchas gracias a todos por su atención, que tengan buenas noches, descansen. Muchas gracias. Bueno, y los esperamos para las próximas charlas y el día de mañana esperamos contar con su presencia. Buenas noches. Buenas noches con todos.